Tienda Budí Los Ríos es una tienda saludable conformada por mujeres que nace el año 2018. Es un espacio que da la bienvenida a productos saludables, veganos, sin gluten, bajos en carbohidratos. Trabajamos desde el comercio justo y desde la perspectiva de género, por lo que nos unimos con varias emprendedoras de la región de Los Ríos. Al visitarnos te encontrarás con una variedad de productos con el menor impacto medioambiental, con ingredientes naturales y destacando la materia prima de la zona. Queremos aprovechar esta oportunidad de agradecer a nuestros fieles clientes que con sus preferencias y sugerencias nos han permitido ampliar nuestra línea de productos, incorporando nuevos artículos que facilitan nuestro proceso de un ejemplo es nuestra querida mamá, sugerencias que nos motivan además a continuar trabajando para traer a tu alcance más alternativas que potencien la alimentación saludable. Finalmente, agradecemos al Centro de Negocios Valdivia, que desde nuestros inicios nos ha apoyado con asesorías y acompañamiento en la postulación a proyectos. Te invitamos a conocer y a disfrutar de nuestra tienda ubicada en Beuchef 742, frente a la Clínica Alemana. Aquí recibirás una atención personalizada y dispuesta a resolver todas tus dudas. Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Parto primero presentándome para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Marisela Nautulpan. Yo soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Cercotec Valdivia, en realidad del Centro de Negocios Satélite Panguipulli, dependiente de Valdivia. Contarles muy resumidamente que el Centro de Negocios es un lugar para todos aquellos emprendedores a puertas de la formalización y pequeños y microempresarios que están buscando asesoría integral, ¿cierto?, para desarrollar sus planes de negocio, su modelo de negocio, y en el caso de aquellas micro y pequeñas empresas, mejorar en diversos aspectos la gestión empresarial de cada uno de sus negocios. Ustedes pueden encontrar asesoría gratuita, técnica y de alto valor. Nosotros somos un programa de Cercotec que en la provincia, en toda la región de Los Ríos, está operado por la Universidad Austral de Chile, ¿ya? Dejarlos cordialmente invitados e invitadas a que se acerquen al centro de negocios en el caso de que aún no sean parte de él. El día de hoy tenemos un taller relacionado con la formalización, ¿ya? La segunda parte, en realidad, porque tuvimos un primer taller que fue del RANCO, del Centro de Negocios Cercotec del RANCO, ¿cierto? Donde ellos nos explicaron la parte más legal, ¿cierto? La teoría de lo que es la formalización. Y hoy día tenemos un taller más práctico que habla acerca de la constitución de empresas a través de esta página Registro de Empresas y Sociedades y el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Y para eso nos acompaña don Hernán Villablanca. Él es contador auditor y dueño, ¿cierto?, de Asesorías Emprende. Buenas tardes, don Hernán, la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Marisela. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente estamos entregando este conocimiento, ¿no es cierto?, relacionado con el tema de la formalización. Y como bien decía Marisela, en esta segunda etapa, que tiene que ver con el tema más práctico, es ir a la página, ¿no es cierto?, donde se constituyen las empresas, y mirar un poco el formato y en qué tenemos que tener en cuenta para poder formalizarnos. Y posteriormente a eso, ¿no es cierto?, una vez que se haya hecho el tema de la formalización, el paso siguiente, que es el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Yo voy a compartir la pantalla, ¿no es cierto?, una presentación donde vamos a mirar algunos aspectos teóricos muy mínimos, bastante mínimos, respecto al tema de la formalización, para pasar, como decían por allá por la tierra donde yo nací, 2 cucharadas a la papa. ¿Ya? Para ir directamente al tema de la página y ver el formato de formalización. Voy a compartir la pantalla con ustedes. En la presentación, cuando ustedes tengan alguna duda o alguna consulta, la hacen a través del chat o a través de levantando la manito, ¿no es cierto?, o hacen su pregunta. Paramos un momentito y explicamos y damos
respondemos la consulta y aclaramos las dudas que se presenten durante la presentación. Tal vez haya muchas dudas respecto a la decisión de cómo formalizarme, porque vamos a partir un poquitito más adelante, ¿no es cierto? De hecho, ya cuando ya hemos decidido, en este caso, formalizarnos como una sociedad por acciones, una SPA, ¿ya? Vamos a compartir. ¿Qué se está viendo en la pantalla? Perdón, Marisela. Su PPT. Todavía no se ve en modo presentación. Ya, excelente. Ahora sí. Sí, perfecto. Ya. En términos muy generales, ¿no es cierto? Y ver un poquitito de qué se trata el tema de la formalización. ¿Qué es cuando me dicen, ¿estás formalizado? El tema corresponde, ¿no es cierto?, a qué es lo que es la formalización, según la descripción o la definición que hace el Ministerio de Economía y Fomento y Turismo, ¿no es cierto?, es que es el conjunto de trámites y procedimientos, ¿no es cierto?, necesarios para que una iniciativa de emprendimiento se constituya como una entidad propia y cumpla con las normativas y regulaciones laborales, sanitarias, municipales, tributarias, entre otras. Ese es el concepto de formalización para este caso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de emprendimiento. Por lo tanto, cualquier persona puede, o grupo de personas, ¿no es cierto?, puede iniciar este emprendimiento para hacer su actividad en forma ordenada, bajo la legislación vigente, ¿no es cierto?, con las responsabilidades tributarias que conllevan, ¿no es cierto?, al ser formalizado. Perdón. Y posterior a la formalización se hace el inicio de actividades. La formalización nos obliga, ¿no es cierto?, adquirimos algunos derechos y deberes tributarios. No es tan sencillo decir, ya me voy a formalizar y después continúo de la misma forma sin tener en cuenta algunas cosas, ¿no es cierto?, a las que adquiero como obligaciones y deberes tributarios, ¿ya? Principalmente se hace formalización porque tengo una actividad comercial, porque quiero iniciar un emprendimiento, porque quiero emprender, pero en otras oportunidades se hace inicio de actividades porque es un requisito, ¿ya? Entonces, cuando es el primer caso, yo averiguo de qué se trata la formalización, me interiorizo cuáles son mis deberes, tus derechos, las obligaciones tributarias, pero cuando es requisito, muchas veces lo hago porque hay que cumplir ese requisito, ¿ya? Entonces, lo importante es que si necesito formalizarme por cumplir un requisito, también me interiorice, ¿no es cierto?, de qué se trata este tema de la formalización. Importante a tomar en cuenta de que uno cuando se formaliza, ¿no es cierto?, y al momento de hacer inicio de actividades se convierte en un contribuyente. Y el contribuyente lo que hace es que empieza a pagar impuestos, ¿ya? Por las actividades comerciales que se realizan, casi todas están afectadas a algún tipo de impuestos, ¿ya? Al principio, este tema de la formalización puede parecer es agobiante o difícil porque yo lo desconozco y generalmente las cosas que se desconocen se tornan difíciles a primera vista. Pero a la medida que voy interiorizándome y conociendo cuáles son los pasos que necesito realizar, en realidad es bastante sencillo hacer una formalización, ¿no? La formalización me permite, ¿no es cierto?, también tener un orden en mi empresa. Si me constituyo como un ente jurídico distinto a mi RUT, voy a estar separando el patrimonio
personal de la empresa. Así que bastante conveniente, digamos, hacer esta formalización como ente jurídico por la razón, ¿no es cierto?, principal de proteger el patrimonio personal. El formalizarse incluye pensar en cosas adicionales. Por ejemplo, yo me dedico, no sé, a una actividad comercial, ¿no es cierto?, que es lo que me gusta, cualquiera que sea, y tengo conocimiento en eso. Pero también hay otras cosas que se adicionan cuando me formalizo, que me obligan a tener una contabilidad, ¿verdad? Entonces tengo que pensar en algún contador, en algún asesor, o a pagar los tributos. Si yo no lo sé hacer, ¿no es cierto?, tengo que hacerme asesorar por alguien. No necesariamente, ¿no es cierto?, para formalizarme y hacer lo que me gusta, necesito saber contabilidad. Entonces, por eso puede que yo en algunas cosas que el servicio ha ido facilitando las pueda hacer, pero en algún momento, ¿no es cierto?, voy a requerir de estos servicios adicionales, porque no soy experto en el área, ¿ya? Lo que yo soy experto es hacer mi negocio, hacer mi gestión, hacer venta, contactar a las personas, hacer producir mi negocio. Eso es el fuerte. No tengo por qué saber otros temas tributarios a nivel de un asesor contable, por ejemplo. Esto viene de mucho más atrás, donde yo tengo que sentarme a pensar cómo me voy a formalizar, ¿ya? Aquí existen, vamos a nombrar dos formas de formalizarse, que son a través de las empresas unipersonales o las empresas pluripersonales. Las unipersonales están, ¿no es cierto?, como su nombre lo indica, unipersonales, una sola persona. Me puedo formalizar como persona natural, donde ocupo mi RUT, mi cédula de identidad. O como una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no es cierto?, que esa es un ente jurídico que tiene un RUT distinto al mío, al propio, a mi cédula de identidad, y que solamente esa sociedad está conformada, como su sigla lo dice, empresa individual, ¿verdad? Una sola persona también. Si quiero incorporar a alguien más en esa sociedad, deja de ser hay que transformarla derechamente a una empresa de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones. Dentro de las empresas pluripersonales, ¿no es cierto?, hablamos ya de 2 o más, están las limitadas como tales, ¿no es cierto?, donde se necesitan 2 socios o más. Y una pluripersonal que entra en las dos categorías es una sociedad por acciones, que esta sociedad actualmente es la más recomendada para la formalización, porque no es tan rígida como las de responsabilidad limitada, ¿ya? Está señalada como pluripersonal, pero también aplica como unipersonal, porque yo puedo configurar y puedo formalizarme con un solo accionista en esta sociedad, ¿ya? Puede ser uno solo, 2, hasta 49. Entonces, a diferencia de las limitadas, ¿no es cierto?, que la IRL no permite el crecimiento de esta empresa porque no permite incorporar socios. ¿Ah? Si yo quiero incorporar a alguien más, no puedo seguir con una IRL, tiene que transformarse a una limitada o una sociedad por acciones. Y como esta sociedad me permite trabajar solo, y si quiero crecer luego, incorporar nuevos socios, puedo hacerlo sin ningún problema en esta sociedad, ¿no? Me da la alternativa de unipersonal o pluripersonal. Como es la recomendada para el tema de los emprendimientos, para la gente que está recién empezando, y
y es una empresa que tiene más beneficios tributarios respecto de las limitadas también, es con la que vamos a trabajar, el formato que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, como mínimo, la ley 20.190 de los estatutos de una sociedad, como mínimo deben contener estas siguientes menciones. El nombre de la sociedad, que debe concluir con la expresión SPA, y la expresión SPA tal como está ahí, la primera letra con mayúscula, la segunda minúscula y la tercera mayúscula nuevamente, ¿ya? El nombre, RUT y domicilio de los accionistas. El objeto o giro de la sociedad debe ser siempre comercial, ¿ya? Es para actividades comerciales. Domicilio de la sociedad. El capital de la sociedad, el número y el tipo de acciones en las que el capital es dividido y representado. La forma en que se ejercerá la administración de la sociedad, y se designarán representantes con indicación de quiénes la ejercerán provisoriamente en caso que corresponda, y la duración de esta sociedad. Eso tiene que ir como mínimo, ¿ya? Entonces, antes de yo ingresar a la página de donde está este formulario para confeccionar mis estatutos, yo me voy a sentar un ratito, ¿no es cierto?, y voy a definir el nombre, ¿ya? Que el nombre sea algo sugerente y general, no específico a una actividad. Muchas personas ponen el giro de lo que van a hacer en el nombre, ¿ya? Y eso después les limita, digamos, a que si alguien lee el nombre de su empresa, dicen, ah, esta empresa se relaciona con esto, ¿ya? Entonces, que el nombre sea un nombre atractivo. Recuerden que también una forma de darse a conocer es a través de la publicidad, del marketing, de la imagen corporativa, ¿ya? Entonces, donde el nombre de la sociedad juega un papel importante en esta imagen corporativa. Una vez que tengo, a diferencia, por ejemplo, de la IRL, en que el nombre de la IRL tiene que definir la actividad comercial que va a hacer. Por ejemplo, ganadería más el nombre de la persona. Ganadería Juan Pérez Pinto, EIRL, ¿ya? El nombre está definido y no se puede, tiene que empezar con la actividad que va a realizar, porque además las EIRL tienen un solo objeto, no se permite más de uno, ¿ya? A diferencia de las sociedades por acciones, que yo puedo tener varios objetos. El objeto es para qué estoy creando mi sociedad, para qué la voy a hacer, en qué la voy a hacer funcionar. Entonces, previamente, como les decía, yo voy a definir el nombre, un nombre que sea atractivo. Bueno, el nombre de los socios, el cero de identidad, eso no hay problema. El objeto de la sociedad sí también es muy importante, ¿ya? El objeto tiene que definir qué actividad es la que va a hacer en términos generales, ¿ya? No son los giros del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Aquí yo defino la capacidad que va a tener mi empresa de hacer cosas. Y después, en los giros, en el inicio de actividades, yo voy a definir de todas estas capacidades en qué actividad comercial voy a realizarla, ¿ya? Es importante, ¿no es cierto?, que el objeto se defina anteriormente para que cuando llenemos el formulario, muchas veces el formulario se cae por estar mucho tiempo en la pantalla, por así decirlo, ¿no es cierto? Si yo estoy trabajando ahí y me demoro mucho en hacer un formulario, muchas veces se cae y hay que empezar todo de nuevo. A veces la información generalmente se recupera, pero a veces se pierde también. Entonces, mientras yo vaya mejor preparado para llenar el formulario, excelente. El domicilio de la sociedad está definido, es independiente del domicilio que yo voy a fijar después ante impuestos internos, ¿eh? Yo puedo decir que solo que mi sociedad, ¿no es cierto?, el domicilio lo va a tener en la ciudad de Valdivia.
Después, al hacer inicio de actividades, tengo que especificar el domicilio donde va a hacer la ejecución de la actividad comercial la empresa. El capital de la sociedad, ¿no es cierto?, es un monto que se tiene que aportar a la empresa. Yo como dueño o como accionista, ¿no es cierto?, si voy a ser solo, voy a tener que aportar un monto. Y este monto, ¿no es cierto?, si yo quiero incorporar otro accionista, definiremos, ¿no es cierto?, los montos que vamos a aportar cada uno. Generalmente se utiliza que si uno aporta una cantidad, el otro aporte la misma cantidad, ¿ya? No necesariamente tiene que ser así. Puede aportar uno más, otro puede aportar menos, ¿ya? A diferencia de las sociedades limitadas, ¿no es cierto?, los que son empresas de personas, sociedades de personas, la SPA es una sociedad de capital. Por lo tanto, el monto que yo tenga que haga de aporte, lo tengo que transformar en acciones. Es decir, que si yo aporto 1 millón de pesos, ¿no es cierto?, tengo que definir en los estatutos en cuántas acciones voy a dividir ese aporte. Por ejemplo, puedo decir aporto 1 millón de pesos y el millón lo voy a dividir en 10 acciones. Automáticamente queda un número que cada acción vale 100.000 pesos. ¿Ya? Eso es por forma, porque esta es una hija de las sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas, ¿no es cierto?, lo que tienen son acciones. La forma en que se elige la administración. Como son hijas de la sociedad anónima se administran a través de un directorio. Yo también puedo definir que esta sociedad por acciones sea administrada por un directorio. Muchas veces yo soy el único accionista, por lo tanto, difícil que sea un directorio, por lo tanto, lo hago que la forma de administración sea un administrador o que sea un representante. Y nombro a la persona de los estatutos quien va a ser el representante de esta, ¿ya? Entonces, en eso también, en la forma de administración, la sociedad por acciones es mucho más flexible que una sociedad limitada. ¿Cómo me formalizo? En la página que se llama www.tuempresaenundia.cl. En realidad la página empezó con ese nombre, ¿verdad? Y todos la conocemos de esa manera, pero en realidad se llama www.registro de empresas y sociedades. A contar del año 2013 es cuando partió este sistema, que fue incorporando, ¿no es cierto?, partió con una sociedad, después fue incorporando más y ahora se pueden hacer varias formas de sociedades en esta página. Y está el tema que antes era, aún sigue el régimen antiguo o tradicional, ¿verdad? Que si yo prefiero hacerlo de esa manera, lo puedo hacer, porque funcionan en forma paralela. Está el régimen simplificado, ¿no es cierto?, que es tu empresa en un día, y está el régimen tradicional, que es este de contratar un abogado, ir a notaría, hacer la publicación en el diario oficial, la Cámara de Comercio, conservador de bienes, ¿no es cierto?, estatutos, ¿ya? Es un trámite más largo, es un trámite más caro, además, por lo tanto ya casi nadie lo está usando, ¿ya? Pero existe, funciona en forma paralela. Y el régimen simplificado, simplemente que yo, como les decía, ¿no es cierto?, me siento, anoto estos pasitos que estaban antes, defino el nombre, estatutos y todo eso, objeto, y voy a esta página, lo confecciono, una vez que lo tengo listo, voy al notario, firmo, si puedo firmar yo, si tengo una FEA, una firma electrónica avanzada, que me permite firmar este tipo de documentos, y que es la que utiliza el notario. El notario tiene su propia FEA, firma electrónica avanzada, para que no nos confundamos.
Régimen simplificado. Puedo, para ingresar ahí, ¿no es cierto? Voy a crear una cuenta donde me piden algunos datos, nombre, correo electrónico, el número de serie de mi carnet, inicio de sesión con contraseña, también puedo hacer inicio de sesión con clave única se está usando para muchas plataformas, y que me ahorran hacer esta inscripción, ¿ya? La misma plataforma, ¿no es cierto? Ahí se completa el formulario con los datos ingresados de la sociedad y de los socios. Una vez que todos los socios hayan suscrito el formulario, ya sea con una firma electrónica avanzada o ante un notario, el Servicio de Impuesto Interno asigna inmediatamente un RUT. Es decir, que cuando se firma el documento, cuando se bajan los estatutos, ya viene con un RUT asignado, ¿ya? Un trámite menos que con el régimen tradicional. Habría que ir al servicio a hacer la solicitud de este RUT. Vamos a la práctica. La página que conocíamos como Tu Empresa en un Día, en realidad se llama registro de empresas y sociedades.cl, ¿ya? Como la pongan, www.registrodeempresas y sociedades.cl o www.tuempresaenundia.cl, llegan a la misma parte. ¿Se cayó la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, lo vemos, don Hernán. Sí, pero se cayó del... Ahí sí. Sí. Oh, No, volvió. un segundo. Aquí estamos. Vamos a ir a al registro. Denme un segundito para ponerles en pantalla. ¿Se ve la página de Tu Empresa en un Día? Se ve perfecto. ¿O se ve la presentación? No, no, la página de tu empresa. Excelente. En un Ya, día. excelente. Ya. Esta es la página, ¿no es cierto?, donde nos permite constituir una empresa, modificar, disolver, migrar y anotar. Constituir, ¿cierto?, es partir de cero y crear la empresa. Modificar es cuando yo decidí, por ejemplo, iniciarme como una IRL y después me arrepiento y en realidad vi que era mejor una SPA, entonces la modifico, ¿ya? Migrar es cuando yo decidí hacerlo en el régimen tradicional y para conseguir los estatutos tengo que ir al conservador de bienes, se demoran 5 días y me cobran. Entonces, migro mi empresa que la creé en el régimen tradicional al régimen simplificado, donde puedo obtener los estatutos en el minuto y no me cobran. Disolver, ponerle término legal a la empresa. Anotar, si hay algún acuerdo, ¿no es cierto?, una vez que estén creados los estatutos, se puede hacer una anotación al margen, como el conservador nos decía en alguna oportunidad. Vamos a constituir. Este es un registro público, es decir, yo aquí puedo ver los estatutos de cualquier empresa si conozco el RUT. ¿Ya? Aquí en los servicios yo puedo obtener el certificado y si yo pincho ahí me va a pedir que ingrese el RUT de cualquier empresa sin autenticarme y qué tipo de documentos es el que necesito, la vigencia, el estatuto, anotaciones, y lo puedo obtener sin ningún problema. Vamos a constituir, vamos a iniciar, vamos a hacer un inicio de sesión. Vamos a ingresar con clave única. No tiene grabado. A ver.
Ya. Vamos a constituir una empresa y aquí me da las opciones de lo que puedo constituir. Empresa individual, una persona natural, sin socios, un solo giro. Limitada, empresa de responsabilidad limitada, donde la IRL es una hijita de esta, entre 2 y 50 socios. Vínculo de amistad o familiar entre los socios, uno o varios giros. ¿Ya? Sociedad por acciones, uno o más accionistas o quien piensa en incorporar nuevos socios más adelante. Puedo hacerlo solo, incorporar socios más adelante. Uno o más giros, administración libre. ¿Ya? En relación a la IRL, que muchos cuando quieren formalizarse, lo primero que piensan es una IRL, recuerden que es una sola persona, sin socios y un solo giro. En el fondo es un solo objeto. ¿Ya? Y acá, uno o más giros, uno o más objetos. La administración libre y se pueden incorporar más socios. Bueno, y están las sociedades anónimas, sociedades anónimas de garantía recíproca y las sociedades colectivas comercial que se pueden hacer y dos más que están abajo. ¿Ya? Pero las que nos interesan y las que habitualmente con la que lo que se formaliza las personas son con estas tres. Por eso están puestas como en la primera línea. ¿Ya? Y la primera la IRL porque era la más habitual. Pero como recomendación respecto de una limitada, considero personalmente que es mejor una sociedad por acciones. Creamos la empresa. Aquí hay 4 pasos, ¿no es cierto?, donde me pide llenar este formulario. El formulario se ve complicado, pero no lo es. Aparece aquí también un número de atención. La Constitución, número de atención 475-6494. Este numerito es el que tenemos que tener registrado para llevárselo al notario si queremos firmar ante notario. ¿Ya? Nombre de la sociedad. El formulario, ¿no es cierto?, tiene signos de interrogación aquí, donde me permite ir orientándome respecto de lo que me está pidiendo. Nombre de la sociedad, dice. Descripción, se refiere al nombre de la empresa al cual debe concluir con la expresión SPA. Ejemplo, Agrícola Los Muermos SPA. Ingeniería y Construcción Rupanco SPA. González, Pérez y Soto SPA. ¿Ya? Lo ideal o lo sugerente es que empiece con la actividad a la que yo me voy a dedicar, en términos generales. ¿Ya? Cerramos. Le vamos a poner un nombre. Cualquiera. ¿Ya? Pero en el caso de ustedes, tiene que ser un nombre representativo de lo que ustedes van a hacer. Recuerden la imagen corporativa que van a proyectar con el nombre de su empresa. ¿Ya? Nombre de fantasía dice que es opcional. ¿Ya? Y el nombre va a ser recuerden que la sigla tiene que ser mayúscula, minúscula, mayúscula. El domicilio tributario, la ayuda, el domicilio, además de domicilio determina qué sucursal asigna la ciudad. Aquí me indica, ¿no es cierto?, que si yo le pongo Santiago, la unidad donde yo me tengo que atender de impuestos internos es Santiago. Si yo le pongo que es en Valdivia, será, ¿no es cierto?, en esta unidad. Si le pongo a la Unión tiene su propio servicio, creo, allá.
¿verdad? Y con trámites que se podrían hacer acá en alguna eventualidad. Entonces, la región, la comuna, usar también como domicilio social, usar otro domicilio como domicilio social. Realmente se usa el mismo, ¿ya? Que el mismo, generalmente cuando yo hago un inicio de actividad, ¿no es cierto? Digo, voy a hacer mi emprendimiento, lo voy a hacer en mi casa o voy a arrendar este local. Bueno, la dirección de mi casa o la dirección del local es la que yo voy a poner aquí y la que voy a usar para ambos. Por lo tanto, tico esta opción para que se elimine la otra opción de domicilio, ¿ya? Objeto social. Este es importante. Y dice descripción, se refiere a la actividad o rubro en que se dedicará la sociedad. Se admite la posibilidad de completar uno o más objetos específicos. ¿Ya? Los objetos, vamos a ver, les quiero mostrar cómo crear un objeto. Bueno, primero, ¿no es cierto? Yo tengo que sentarme a definir cuál es el objeto. ¿Ya? Y el objeto, déjenme ver un segundito, esta no. Vamos a cerrar aquí. Quiero mostrarles una. Este es el código del Servicio de Impuesto Interno. ¿Se ve el código? ¿Marisela? Sí, ya. Sí, tenía desactivado mi audio. Y como Sí, tengo varias ventanas abiertas, no sé qué se está mostrando. sí, se ve perfecto. Ya. Este es los códigos que tiene el Servicio de Impuestos Internos son muchos códigos, ¿verdad? Pero son pocos en relación a las actividades que las personas pueden hacer, las actividades comerciales, ¿ya? Entonces el servicio les dice, mire, dígame en qué área, el objeto en qué área va a trabajar. Muchas personas dicen, por ejemplo, yo voy a hacer cultivo de trigo, y seleccionan esto en el objeto, y le ponen cultivo de trigo, ¿ya? Pero eso les impide al cultivo de maíz, y no los deja hacer cultivo de cebada, y no los deja hacer cultivo de frutas, de pepita y de hueso, ¿ya? Entonces, aquí es importante que el objeto, si yo me voy a dedicar al grupo de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ponga esto. El objeto de mi sociedad va a ser la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, ¿ya? Para términos generales, ¿qué me permite hacer eso? Me permite hacer todas estas actividades que están con el numerito 1, ¿ya? Me permiten hacer cultivo de plantas no perennes, cultivo de plantas perennes, propagación de plantas, ganadería, todo eso. Si yo defino muy específico, voy limitando a mi empresa. También puedo decir, mire, yo voy a dedicarme al cultivo de plantas perennes y solo me permitiría hacer todas estas actividades como giros, ¿ya? Entonces, si yo me quiero dedicar al tema de las asesorías, por ejemplo, voy al grupo de las asesorías, donde está, creo que es el número 13, que dice actividades profesionales, científicas y técnicas. Y aquí hay actividades de contabilidad, teneduría de libros, actividades de consultoría en gestión, que utilizan, por ejemplo, para hacer capacitaciones. Entonces, si pongo actividades profesionales, científicas y técnicas, me permite hacer todo esto, ¿ya? Entonces, le vamos a decir que el CISNE se va a dedicar al tema de las actividades profesionales
y técnicas. Aquí lo puse 2 veces. Ya, ahí. Ya. Aquí ustedes se pueden explayar, ¿no es cierto?, diciendo un poco más específicos, pero ya partieron con actividades profesionales, científicas y técnicas, que englobaba todo ese tema. Y terminar con una frase que es muy importante, porque esto me permite hacer estas actividades, pero si yo el día de mañana quiero hacer agricultura, quiero hacer ganadería, quiero hacer transporte por carretera, entonces le voy a complementar actividades profesionales, científicas y técnicas y cualquier actividad comercial lícita que los accionistas acuerden en el futuro sin ninguna restricción. Entonces, el día de mañana, si yo me escapo de este objeto, voy a, con esto, el servicio me puede decir, pero usted puede hacer esta actividad de ganadería, tráigame los estatutos. Y los estatutos van a decir que pueden acordarse, ya, ¿dónde está el acuerdo? Y como ustedes saben, las sociedades por acciones, todos los acuerdos que se tienen y que se realizan se hacen a través de un acta, ¿ya? Donde se reúnen los accionistas y dicen, acordamos hacer ganadería o transporte por carretera como objeto, como giro, lo acuerdan y lo firman. Y eso basta para presentarlo al servicio. Esto es importante, que tal vez aquí está muy demasiado general, ¿ya? Pero la idea es que ustedes lo vayan, pueden contar lo que van a hacer un poco aquí, no tan específico, ¿ya? Siempre en términos generales, pero siempre terminando con la posibilidad de que pueden hacer cualquier cosa si es que lo acuerdan, actividades lícitas, ¿ya? El capital, aquí ustedes también tienen que definir el monto que van a aportar. Si yo soy solo, la idea es no aportar menos de 500.000 pesos. ¿Ya? El capital es lo que, si yo me quiero bancarizar, ¿no es cierto? Quiero pedir un crédito, lo primero que se van a fijar en el capital que se aportó a la empresa. ¿Ya? Muchos dicen, voy a aportar un capital pequeño porque así no me cobran tanto en la patente. ¿Ya? Porque la patente la cobran en base al monto del capital, ¿ya? Pero la patente tiene un tope, o sea, es como los vehículos, cuando uno dice, voy a vender este vehículo que vale, comercialmente vale 10 millones, pero el avalúo fiscal es 8, ¿ya? Pero para que me salga más barato yo lo voy a vender en 5, ¿ya? Aunque lo venda en 5, me van a cobrar igual sobre 8, porque es el avalúo fiscal, ¿ya? Acá pasa exactamente lo mismo. La patente, ¿no es cierto? Le voy a poner menos. No, porque también tienen un piso, un valor base, que sobre todo lo que esté bajo ese valor, le van a cobrar exactamente lo mismo, ¿ya? Y la cantidad es alta. Creo que tienen que pasar
no tengo bien claro la cantidad, pero es bastante dinero lo que cuando ya uno empieza a pagar más de lo que cobran habitualmente. Monto de capital por enterar, ¿ya? Este $1.000.000, yo lo puedo decir, yo lo aporto ahora, al momento de la constitución, o lo voy a aportar de aquí a 5 meses, de aquí a 12 meses, de aquí a 36 meses, de aquí a 60 meses, ¿ya? Yo defino el plazo en que voy a enterar este capital. Obviamente, si yo digo lo voy a enterar, voy a aportar 5 millones de pesos, o voy a aportar este $1.000.000 y lo digo a 60 meses y lo aporto el último mes, ¿no es cierto? ¿Con qué funcioné los 59 meses anteriores? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también de ahora, generalmente uno dice, ya yo voy a aportar $1.000.000, pero cuando estamos emprendiendo, ¿no es cierto? El $1.000.000 nunca aparece y nunca se deposita en la cuenta porque son nuestros propios recursos, ¿ya? Entonces no se compliquen con ese monto. Ahora, si dijeran que $1.000.000 es el aporte y que 500 lo van a aportar en 12 meses, bueno, y si el total es $1.000.000, ¿no es cierto? Acá tendrá que ser 500, porque 500 es el que se aportó y por enterar aún 500, ¿ya? Si quiero aportar $1.500.000 y 500 por enterar, o 1.000.000 aportado y por enterar 500, o 1.000.000 aportado, 0 por enterar, plazo 0 meses. Eso lo definen ustedes, ¿ya? Número total de acciones en que se divide el monto total del capital social. Como es una sociedad por acciones, ¿verdad? Hija de la sociedad anónima, me indica que el capital, este $1.000.000, lo tengo que dividir en una cantidad de acciones, porque el capital se representa en acciones. 10 acciones, cada acción, por consecuencia, sale que vale $100.000. Puedo definir otro número, puedo definir una acción, puedo definir 100 acciones. Yo le doy un número, esto es para efectos de constitución, ¿ya? Serie única. ¿Tendrán valor nominal las acciones? No. ¿Se imprimirán láminas físicas de las acciones? No. ¿Gozarán de algún derecho las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagada? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir que tenga valor nominal? Eso quiere decir, no sirve de mucho en realidad, y la tendencia es que se marque no ahí. Valor nominal, por ejemplo, dice que yo aporté estas acciones 10 y que cada acción vale $100.000. Eso me está diciendo ahí que queda registrado ese valor. Pero el día de mañana, ¿no es cierto? Yo voy, mi empresa va creciendo, voy haciendo una cartera de clientes y eso valoriza también mi empresa, ¿ya? Por tanto, la acción no vale 100, sino que vale 150. ¿Me entiende? Pero solamente, y la acción vale 150, pero al ponerla como nominal, ¿no es cierto?, sirve únicamente como dato histórico de que la acción costó en su momento $100.000. ¿Ya? Por eso la tendencia y menos complicación es que valor nominal de las acciones, no. Se imprimirán láminas, ¿no es cierto? Las láminas se utilizan generalmente cuando se transa en bolsa y todo ese tema, entonces no nos complicamos por eso. Cuando hay capital por enterar, ¿no es cierto?, hay acciones que aún no están pagadas. Esas acciones gozarán con algún derecho cuyo valor se encuentre totalmente pagado, sí o no, ¿ya? Derechos que las acciones cuyo valor no se encuentren pagados, y hay un ejemplo. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de iguales derechos que las integradas, íntegramente pagadas, salvo lo relativo a la participación que corresponda. Por ejemplo, si yo defino que cada acción es un voto, ¿ya? Y yo tengo 10 acciones, y de esas acciones tengo 8 pagadas, si yo las defino como que tienen el derecho, el mismo derecho, ¿no es cierto? Mis 10 acciones tienen derecho a voto, aunque no las tenga pagadas. Pero si no tienen
derecho a las acciones que no están pagadas, yo tendré de mis 10 acciones que tengo, 8 con derecho a voto porque esas las tengo pagadas y las otras 2 no las tengo pagadas. ¿Ya? Pero no necesariamente al momento de repartir, como yo poseo 10 acciones, solo me van a repartir las que están pagadas, aunque yo les dé el derecho, ¿no es cierto? Le otorgue el mismo derecho que las pagadas. Yo la repartición la hago en base a las acciones pagadas, solamente. ¿Ya? Entonces, no tienen el mismo derecho. A todo, no. Duración de la sociedad, indefinida u otra. ¿Ya? Generalmente se utiliza indefinida. También puedo definir otra, donde yo defino aquí, la duración de la sociedad será de 1 año. Si no hay un acuerdo escrito de terminar la sociedad se considera automáticamente renovada por 1 año más. ¿Ya? Puedo escriturar todo eso definiendo que en algún momento, por ejemplo, ya pongámosle término, ya escrituremos, ¿no es cierto?, que la sociedad va a terminar a este fin de año, con 30 días de anticipación, 60 días de anticipación, con 6 meses de anticipación, que se dé la notificación, lo definen ustedes. Y la sociedad, ¿no es cierto?, en ese momento llega a su fin. ¿Ya? Generalmente se utiliza indefinida, que para efectos también hay que llegar a algún acuerdo con los accionistas para finalizarla y hacer exactamente lo mismo. La administración social la puede hacer un directorio, como las sociedades anónimas, pero no es lo recomendable porque a veces es una sola la persona accionista integrante de la sociedad, o 2, presidente y tesorero. Falta la secretaria. Entonces, gerente general o administrador. ¿Cuál de los 2 va a ser? Lo definen ustedes. ¿Ya? Un administrador. Cantidad de administradores. 1, 2, 3, 1. ¿Nombrará a los administradores en los estatutos? Sí. No. Ejemplo. Aquí ustedes definen si lo van a hacer o no. ¿Nombrará al administrador en el estatuto? Sí. Se le solicitará identificar al administrador en el paso 2. No, debido a que no nombrará al administrador, indique la forma en que lo designará. Yo puedo decir, el administrador va a ser, aquí puedo definir a la persona, yo, como tal. Por ejemplo, el administrador será designado por la Junta de Accionistas en el voto favorable a las 2/3 partes. Es decir, yo puedo definir en el acta, ¿no es cierto?, quién va a ser el administrador. ¿Ya? Y cuando aquí yo estoy definiendo como administrador al cargo de administrador. Entonces, en algún momento, ese administrador ya lo desvinculo, digo, se desvincula este administrador, se nombra otro administrador con un acta. ¿Ya? O simplemente lo menciono aquí. Y como lo voy a mencionar más adelante, también tengo que definir que el administrador podrán ser remunerados por sus funciones si la cuantía de la remuneración será fijada por la Junta de Accionistas. ¿Ya? Si no se indica esto, no hay posibilidad de remunerar al administrador. Dice, podrán ser remunerados. Si se llega al acuerdo que va a ser a honores, será así. ¿Ya? Pero dice, podrán ser. Vamos a dejar esta y lo vamos a nombrar al administrador en el paso 2. ¿Ya? Porque puedo ser, si soy una sola persona, voy a ser yo mismo. Facultades de la administración. Esto es muy importante.
Aquí está la ayuda respecto a eso. Y aquí está la ampolletita, ¿no es cierto? Las facultades del administrador es definir qué puede y qué no puede hacer. Lo que está sugerido en la ampolletita, ¿no es cierto?, es suficiente para que la empresa funcione sin ningún problema. Vamos a pinchar sobre la ampolletita. Y dice facultades del administrador. Seleccione las facultades propuestas que desea considerar. Si necesita modificarlas o agregar otras, por favor, hágalo después de presionar el botón aceptar. Entonces, ¿cómo yo incorporo estas? Porque dice representación ante instituciones. Concurrir ante toda clase de instituciones políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de derecho público, fiscales, define qué es lo que hace esa representación. Representación ante sociedades y asociaciones. Asociaciones. Para incorporarlas yo las voy a pinchar y se van poniendo de otro color. Sigo hacia abajo porque son un montón. Celebración de contratos. ¿Ya? Si yo no selecciono esta, la dejo fuera, no voy a poder firmar un contrato. Si el día de mañana me adjudico un proyecto o me adjudico alguna licitación, lo más probable es que me pidan una garantía, una boleta de garantía, una póliza de seguro. Si yo no constituyo o no le doy la atribución al administrador de esto, no lo va a poder hacer. No pueden tomar. Contratos de trabajo, constitución de sociedades. Yo como sociedad anónima, puedo constituir otra sociedad y ser parte de esa sociedad. Operación con cheques, letras, pagaré y otros documentos mercantiles. Suscribir, girar, cancelar, aceptar, endosar. Cobrar y recibir. ¿Ya? Si yo no le... Imagínense que un administrador no pueda cobrar y no pueda recibir dinero. Operaciones con bancos o instituciones financieras. Si yo no selecciono eso, no puedo ir a abrir una cuenta corriente a un banco, ni una cuenta vista, nada. Créditos. Pedir crédito si quiero endeudarme. Derivados. Seguros. Registro de marcas. Si yo quisiera registrar mi marca, el nombre, ¿no es cierto? No podía hacerlo porque los estos no me permiten hacerlo. Bueno, creo que se entendió que si no lo pincho no lo puedo hacer. Firma de retiro de correspondencia. Mandatos. Personalidad jurídica y autocontratación. ¿Ya? Están todos ticados. La idea es hacerlo así. Guardar. Y tenemos aquí todas las facultades del administrador. ¿No? En el taller pasado alguien decía, ¿no es cierto?, de que está apareciendo el tema de que yo puedo emitir boleta electrónica. Tengo que emitir boleta electrónica. Entonces, dice autocontratar, pero no dice en ninguna parte que yo puedo asignar, autorizar RUT para la emisión de boleta electrónica. Entonces, como me decía la ayuda, que yo puedo modificar o puedo agregar, y que lo podía hacer una vez después de haber presionado el botón guardar. Entonces, vamos a ponerlo con mayúscula, autorización, RUT para emitir documentos tributarios electrónicos. Dos puntos. Autorizar. Autorizar RUT de usuarios ante el SII para emisión de documentos tributarios electrónicos. Sí. Y así se pueden agregar las que se consideren necesarias. Antiguamente había que agregar el tema del régimen tributario
porque si una empresa tenía una sociedad como accionista, la hacía cambiar automáticamente de régimen, pero eso ya no va. La comunicación de la sociedad. Esta dice en relación a que si yo necesito comunicar a mis accionistas, ¿no es cierto?, ¿cómo lo voy a hacer? Descripción, se refiere a los medios de comunicación entre la sociedad o los accionistas. Se deberán indicar los medios que otorguen razonable seguridad de su fidelidad. Si nada se indica, se entenderá que se utilizará el correo certificado, ¿ya? Entonces, la ampolletita define una forma, la tomo, porque está hecha, ¿no es cierto?, está dentro del formato. Entonces, las juntas ordinarias se celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre siguiente a la fecha del balance. En la celebración de las juntas ordinarias se podrán utilizar sistemas o medios tecnológicos que permitan la participación de los accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar. ¿Ya? Entonces ahí, si no se define todo esto, será por carta certificada. Pero aquí le están diciendo que la comunicación puede ser vía WhatsApp, vía algún medio tecnológico, Zoom, Meet, etc. Entonces, como van viendo, la mayor parte del formulario se autocompleta solo, ¿ya? Es decir, yo voy pinchando, ¿no es cierto?, lo que ya está definido. Y todo lo que está definido generalmente es necesario en este caso, ¿ya? Comunicación entre la sociedad. Eso ya lo habíamos visto. No. Seleccionamos otro negrito. Aquí. La comunicación de la sociedad, la comunicación entre la sociedad y los socios accionistas se realizará mediante correo electrónico o carta certificada. Punto. Será responsabilidad de los accionistas mantener actualizados sus correos electrónicos. Tener actualizadas su dirección y sus correos electrónicos. Entonces, le quitamos la responsabilidad a la sociedad de, oiga, no me llegó la comunicación. Bueno, el correo electrónico que yo tengo es este, o la dirección que yo tengo es esta. Pero es que yo me cambié de dirección. Es que yo me cambié de correo. Entonces, responsabilidad del accionista, informar y mantener actualizado sus direcciones. La junta de accionistas, esta, por una vez al año, ¿no es cierto?, como norma, como son hijas de la sociedad anónima, requiere que los accionistas se reúnan y que es en el primer cuatrimestre después del balance, es decir, el balance es el 31 de diciembre de cada año, es decir, dentro de los meses de enero, febrero, marzo y abril, se supone que se tienen que reunir las juntas de accionistas para dar a conocer el balance a sus accionistas. Y aquí es donde se pueden reunir mediante diversos medios electrónicos. Resolución de diferencias. Si yo soy solo, no voy a tener muchas diferencias, ¿ya? Árbitro de derecho es un juez, ¿ya? Árbitro, arbitrador es alguien que yo voy a designar. Yo voy a decir, mire, Juanito Pérez, si tenemos algún problema, vamos a ir donde Juanito Pérez para que él dirima. Ya él resuelva nuestra dificultad y vamos a aceptar su decisión. Árbitro mixto, un juez, y además ir donde Juanito Pérez. ¿Ya? La cantidad de árbitros. Generalmente se utiliza el árbitro de derecho, ¿ya? Que es lo más sano. Y para eso vamos a hablar de las controversias
y como yo les decía que me tengo que sentar antes para definir, ¿no es cierto?, el nombre, los estatutos, yo ya tengo definidas mis controversias, ¿ya? Independiente de lo que dice aquí, porque dice resolución, el árbitro será don Ruth tanto, y en caso de que no acepte el cargo, la designación recaerá en don o doña Ruth tanto. En caso de que este último tampoco acepte el cargo, la designación corresponderá a un juzgado civil o de letras del domicilio de la sociedad. Ya, yo no quiero eso. Yo defino y puedo poner lo que yo redacté. Las dificultades de controversia que concurren entre los accionistas y su calidad de tales, o entre estos y la sociedad o sus administradores, sea durante su vigencia o liquidación, porque puede ser en algún momento cuando yo quiera cerrar y quiera liquidar la empresa, ¿no es cierto? Ahí es donde ocurren controversias. Por cualquier causa serán resueltas por un árbitro nombrado de común acuerdo por los interesados comprometidos en la controversia. A falta de este acuerdo entre los interesados, el árbitro será designado por el juez o el civil de la comuna de Valdivia. Este árbitro tendrá árbitro de carácter mixto. Ahora, si son de la Unión, pongan que un juez de la Unión, para que no tengan que venir a Valdivia a resolver un problema. Distribución de las utilidades. La distribución generalmente se hace a prorrata de los aportes. Si yo aporto el 50 y la otra persona aporta el 50, lo ideal es que las utilidades se repartan en igual proporción, ¿ya? Puedo definir otra, así como definí el árbitro, ¿verdad? Me falta aquí el número, 1. ¿Ya? Árbitro de derecho, número de árbitros, 1. Puedo definir otra forma. Si alguien aporta 50-50 y yo decido, pero ¿sabes qué? Te quiero favorecer, no sé dónde se da ese caso, pero tú vas a recibir el 60 y yo voy a recibir el 40. ¿Ya? Puede darse. Son todos acuerdos. Y si ambos lo están, ¿no es cierto? Vale. Pero lo que se utiliza es que la repartición de utilidades sea en relación a los aportes efectuados. Luego están otros pactos que acuerdan los accionistas. Y aquí, a diferencia de las sociedades limitadas, las limitadas son más estructuradas en cuanto a la decisión. Pueden decir, si yo quiero salirme de una sociedad, necesito la autorización de todos. En cambio, la sociedad por acciones, ¿no es cierto? Cuando son 2 o más accionistas, es bueno tomar algunos resguardos. Generalmente, la administración, por ejemplo, pueden haber 2 accionistas, pero ¿quién va a actuar como representante? Ambos pueden ser. Pero ¿cómo actúan? ¿En forma separada? ¿En forma conjunta? Entonces, generalmente se estila aquí en forma indistinta, en forma separada, ¿ya? Entonces, porque si no tendrían que andar los dos juntos. Si quieren abrir una cuenta de corriente, tienen que ir los dos al banco. Si quieren firmar un contrato, tienen que firmar los dos. Si quieren, todo tiene que hacerlo en conjunto, ¿ya? Entonces, lo ideal es que sea en forma indistinta. Pero como esto no se necesita la aprobación de los otros accionistas para hacer algo, es bueno tomar algunos resguardos, especialmente si nosotros compramos hartos activos, compramos muchas cosas, ¿no es cierto?, para hacer este emprendimiento. ¿Y qué pasa si el otro señor o accionista quiere vender sus acciones y se las vende a un tercero? Y ese tercero, ¿no es cierto?, dice, ¿sabe qué? Voy a vender la empresa, voy a vender los activos, y empieza a vender porque actúan indistintamente. Entonces pueden llegar a un acuerdo que actuarán en forma indistinta, pero que solamente para la venta de activos de la empresa se tiene que actuar en forma conjunta, ¿ya? Y así nadie se arranca con los tarros.
Un acuerdo, por ejemplo, yo voy a decir, le voy a dar un nombre, voy a decir acuerdo transitorio 1 o artículo transitorio 1. Aquí van los acuerdos que ustedes quieran, ¿ya? Como el que les acabo de mencionar. También vamos a incorporar uno, ¿no es cierto?, que es, se faculta al portador de la copia autorizada de la presente escritura para requerir las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y publicaciones que procedan de acuerdo a la ley. O sea, yo puedo ir con el hecho de llevar estos estatutos en borrador, voy a notaría, ¿no es cierto?, y faculta al portador del documento para que haga todos los trámites, ¿ya? Si por ejemplo, la cláusula anterior de que para que vendan tienen que actuar los dos, tiene que estar así como esto, pero cuando es una acción que se va a hacer una sola vez y después no se va a volver a hacer nunca más, se marca que es transitoria. Una vez hecha, ¿no es cierto?, es solamente para esta acción. No hay más. El formulario se llenó en su primera parte. ¿Ya? Que en el fondo es como la parte más larga. Vamos a ver si está bien. El formulario me dirá si hay algún error, ¿no es cierto? El formulario no me va a dejar pasar a la lengüeta siguiente. ¿Ya? Estamos en el paso 2. Ingreso de datos de los accionistas. Voy a ingresar mi root. Apellido paterno. Apellido materno. Nombre. La región, Los Ríos, comuna Valdivia, correo electrónico estos ya son datos personales, ¿verdad? Entonces aquí les digo, este accionista y administrador, ¿qué calidad va a tener? Accionista. Va a ser accionista. Como mencioné, ¿no es cierto?, que iba a ser mencionado el administrador, yo a este accionista le digo que este va a ser administrador, además. Y además va a ser el representante de impuesto interno. Director provisorio, no, porque si soy yo solo, ¿no es cierto?, me tengo que hacer accionista, hacer representante legal y además ser el administrador. Si hay otro accionista más, ¿no es cierto?, incorporaré al accionista ingresando, agregar otro, por ahí hay una opción que dice que se puede agregar otro accionista y lo identificaré con sus datos y le pondré que es accionista. Si es representante legal ante impuesto interno, lo pincharé. Como nombré un administrador, solamente puedo decir que este es el administrador y el otro no, por lo tanto no lo tico, ¿ya? Si solamente va a haber un representante ante impuesto interno, lo dejaré solamente como accionista, ¿ya? Como en este caso es uno, voy a ser uno solo, en dinero si de única cantidad de acciones, recuerden que la cantidad de acciones que dividimos fueron 10, el millón de pesos lo dividimos en 10 acciones. Capital pagado, lo enteramos completito y fue 1 millón de pesos, ¿ya? Si hubiera que poner capital por enterar, tendríamos que poner el valor ahí, y como no hay meses, como es 0, no hay meses.
esto no lo permite porque estamos en dinero efectivo y hemos enterado todo. ¿Ya? Agregar otro aporte y quitar último aporte. Miramos cómo está el resumen de capital, porque esto tiene que cuadrar con el $1.000.000 que yo puse inicialmente. ¿Ya? Podemos aquí mirar y decir que el capital total es de $1.000.000, el capital de reserva es 0 y que el número total de acciones son 10. El aporte del accionista, $1.000.000, corresponde al 100% del capital de las acciones suscritas, 10. Si yo pusiera aquí un valor distinto, 900, ¿ya? Y voy al resumen de capital, corresponde al 90%. Y tengo que llegar al 100%, tiene que decir 100%. ¿Ya? Si no, no me va a cuadrar y no me va a dejar pasar. Guardamos. Esa es la lentitud de la página. Don Hernán, mientras que usted espera que cargue la página, ¿cuándo es recomendable ingresar como capital inicial especies muebles? No necesariamente dinero. Bueno, se puede aportar, hay una serie de aportaciones que se pueden hacer. ¿Ya? Cuando no es dinero en efectivo y se quieren aportar muebles, se puede aportar trabajo, se puede aportar vehículos, se puede aportar varias cosas a la sociedad, pero eso tiene que estar, por ejemplo, si voy a aportar bienes muebles, tengo que hacer un inventario de esos muebles y notariarlos, ¿ya? Porque dentro de los documentos que hay que subir para la formalización de los estatutos, me van a pedir este inventario de muebles que quiero constituir. Oh, espero que no se nos caiga la página. Ya, ahí parece que no nos dejó pasar. No, todo de nuevo. No sé si hay más dudas mientras tanto, alguna consulta que quieran hacer. Pueden ir haciendo sus consultas en el chat o activar su micrófono. Quizás quieren hablar de algún caso particular que tienen ustedes. Exacto. Aprovechen la instancia. Hasta ahora está todo clarito. Bueno. Es ideal. Valdivia. ¿No se entiende bien o no se entendió nada? Importante ahí que puedan ir resolviendo sus consultas. No sé, quizás alguno de ustedes está pensando constituir una SPA y esta parte es importante, ¿cierto? Y uno debe tener cuidado a la hora de constituir. Lo que preguntaba Marisela, ¿no es cierto? Que se pueden especies muebles, especies inmuebles, cese de uso de un inmueble por más de 5 años, es decir, yo puedo decir, tengo este local y se lo voy a prestar a la sociedad por más de 5 años para que lo utilice, y ese va a ser mi aporte, ¿ya? O voy a poner el terreno. Acciones o derechos de acciones de otra empresa. Yo puedo tener acciones y que también puedo poner como aporte, pero todo esto tiene que ser inventariable, ¿ya? Como generalmente lo que se pone son acciones, siempre de serie única, ¿ya?
y las acciones eran 10 y el capital pagado era 1 millón de pesos, por enterar 0. Si no le coloco el 0, no me va a dejar pasar. Agregar otro aporte, no, guardar. Vamos, que pase. El mail ingresado. Si no está bien, no me deja. .cl. Guardar. Ahí sí. Estamos en el paso 2, me muestra el resumen, ¿cierto? Donde la cantidad de acciones son 10, el 100% y el capital aportado. ¿Puedo corregir o puedo eliminar? El lápiz me permite corregir, volver a la página anterior, o me permite eliminar. Puedo agregar uno más. Aquí agrego y se abre la misma ventana, ¿no es cierto?, para ingresar a otro, y en honor al tiempo no vamos a ingresar a un segundo, porque ya además pusimos el 100% a este accionista. Continuar y revisar. Aquí se subirán los documentos que sean necesarios, ¿no es cierto?, para acreditar, pero en este caso no se necesita acreditar nada. Si yo mi aporte lo hubiese hecho con bienes muebles, este inventario que tengo que llevar a notaría, ese sí lo tengo que subir ahora, ¿ya? Porque es parte de mi aporte, ¿ya? En este paso, también, cuando hay una mujer, pide, ¿no es cierto?, que haya una declaración de que el aporte que está ella entregando corresponde al trabajo que ella hace, ¿ya? Y que no es remuneración o es dinero de su cónyuge. Le piden, lamentablemente, a la mujer, ¿no es cierto?, que acredite que el aporte que está realizando proviene de su esfuerzo, ¿ya? Y solamente en el caso de las mujeres. Siguiente. Aquí viene, ya estamos en el paso 4. El paso 3 era adjuntar documentos. El paso 4 simplemente me pregunta, suscripción del formulario, ¿se designó un representante para suscribir el formulario de constitución? Sí, no se nombró a nadie, solamente al portador. ¿Firmará un notario por todos los que firman? Sí, no. Esto lo hace el notario. Si firma el notario, va a firmar ahí. Firma el notario, se habilita la firma del notario, pero como también lo puedo hacer yo con una firma avanzada, para eso tengo que tener esta firma avanzada, ¿ya? Y que me permite firmar comprar firmas por una sola vez, ¿ya? Pero no se compliquen tanto y vayan al notario, descarguen los estatutos aquí y después imprimen esta hoja, porque aquí está el número de atención, ¿ya? Descargamos los estatutos y los estatutos ya están formados con todos los datos que yo puse. El objeto, ¿no es cierto?, el título, el nombre de la elección, el domicilio, duración. El objeto de la sociedad será actividades profesionales, científicas, técnicas, de cualquier actividad comercial lícita, que no, ya, todo lo que pusimos ahí. Todo esto que parecía que cuando uno mira los estatutos dice, ¡oh, tanto que hay que escribir! No escribimos casi nada. Todo está puesto ahí y fuimos solamente pinchando las sugerencias. Por lo tanto, están todos los poderes, ¿no es cierto? ¿Cómo no se me va a quedar un poder afuera? A lo mejor, ¿cómo recordar todo esto? Simplemente el formulario me da esa facilidad de ir incorporando todo lo que sea necesario para este tema. Y acá abajo aparecen los datos y se imprime esto y se imprime este numerito. Para eso yo imprimo la hoja, ¿verdad? Para que el notario sepa, ingrese con su clave, ingrese este número y le van a aparecer estos estatutos y él los va a firmar. Los estatutos, imprímanlo, léanlo. Si, generalmente los que no los lean todos, ¿ya? Lean solamente la administración del artículo 8º para adelante, no lo lean, ¿ya? Porque esos son todos los poderes que designamos ahí y son todo lo que se necesita para funcionar. Constitución de garantía, contrato de trabajo, las sociedades, y eso está bien, eso no va a tener error.
pero sí lo anterior al artículo 8, que tiene que ver con la identificación, con los root, con las direcciones, con el objeto, con el capital aportado. Eso revísenlo, ¿ya? Para que no tengan errores. Constituidos. La empresa nació. ¿Dudas hasta ahí? Por ahora no tenemos nada en el chat. Ya, muy bien. La otra patita. Estando formalizados, ¿no es cierto? Inmediatamente aparece el root. Una vez que firme el notario, aparece el root, ¿ya? Y todos los trámites, ¿no es cierto?, que eran necesarios para esta formalización, ya una vez firmado, se fueron a las distintas instituciones donde se requiere que vaya la información. Diario oficial, para que salga su publicación, Cámara de Comercio, ¿verdad? Se va a los distintos, al Servicio de Impuestos Internos, el servicio le da su root. Una vez que esté eso hecho, ustedes pueden hacer el inicio de actividades. Lo pueden hacer inmediatamente, teniendo el root, o lo pueden hacer más adelante. Pueden decir, ¿sabes qué? Ya en realidad la creé la empresa, pero voy a funcionar en 3 meses más. Y hacen el inicio de actividades en 3 meses más. Formalizarse, tener los estatutos, no los hace contribuyentes. ¿Qué lo hace contribuyente? El inicio de actividades. Decirle a Impuestos Internos, mire, a contar de este mes, yo voy a hacer estas actividades comerciales. ¿Se entiende? Ahora, yo decido, yo puedo estar comprando, ¿ya? Y puedo hacer el inicio de actividades. La hice hoy día, ¿cómo estamos hoy día? 16 de diciembre, ¿ya? El 16 de marzo, por ejemplo, yo decido, ¿sabes qué? Voy a hacer inicio de actividades, ¿ya? Y puedo hacer el inicio de actividades hasta 60 días hacia atrás, es decir, con fecha 16 de enero, ¿ya? Puedo partir desde esa fecha. Y las facturas que haya comprado a contar del 16 de enero en adelante, independiente que estoy haciendo mi inicio de actividades el 16 de marzo, sirven, las puedo considerar. ¿Cuándo se utiliza eso? ¿Cuándo se hace eso? Cuando yo formalizo, ¿no es cierto? Obtengo mi RUT, pero todavía no voy a empezar mi actividad comercial. ¿Por qué? Porque necesito construir, porque necesito remodelar, ¿ya? Entonces, para no estar adquiriendo estas obligaciones tributarias, ¿no es cierto?, que me hace la formalización, voy, compro todo mi material, compro el primer mes, compro el segundo mes, ¿no es cierto? Y una vez que esté con mi estructura lista, mi remodelación lista, digo, voy a hacer inicio de actividades. Pero todas las facturas que compré para la remodelación o para la construcción quedan fuera. No, porque yo puedo hacerla retroactivo hasta 60 días hacia atrás y eso me incluye las facturas, ¿no es cierto?, que yo utilicé para la transformación, para la construcción. Para hacer el inicio de actividades, ¿qué es lo que es? Es el aviso, ¿no es cierto?, que se le da a Impuestos Internos con la intención de emprender cualquier tipo de actividad y que puede causar, ¿no es cierto?, impuestos. Y el plazo para realizar este trámite es dentro de los 2 meses siguientes al cual el que se dio, comenzó el inicio de actividades. Si lo puedo hacer hasta 2 meses hacia atrás. Lo puedo hacer en forma en línea a través del portal de la página del servicio, ¿no es cierto? O lo puedo hacer en forma presencial a través de un formulario que es el 4415. Cuando se hace la formalización en tu empresa en un día, está casi todo listo, ¿ya? Para eso necesitamos autenticarnos en el servicio, ¿ya? Pero, ¿quién se autentica? El representante legal, ¿ya? La empresa tiene el RUT,
pero como no tiene inicio de actividades, no le puedo sacar clave. Por lo tanto, quien se autentica es el representante legal o la persona autorizada, ¿no es cierto?, con su clave. Una vez que pinchó servicio online, inicio de actividad, root o inicio de actividades, le va a pedir el root de la empresa. Entonces, el servicio va a ser el cruce de la información, que el root que se autenticó es el de representante legal del root de la empresa que está ingresando como para darle inicio de actividades. Si no es el representante legal, la página no lo va a dejar avanzar y le va a decir usted no es el representante legal de esta empresa. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ser el representante legal. Y en la segunda parte se pone la información del contribuyente, que es el root de la empresa. 4 lengüetas nuevamente, donde aparece la identificación, las actividades, la dirección y el resumen. ¿Ya? Esta información va a aparecer, ustedes no ponen absolutamente nada, porque va a aparecer directamente desde la página donde se crearon los estatutos. ¿Ya? Va a aparecer el capital aportado, van a aparecer los porcentajes, las utilidades, todo eso. Lo único que tienen que hacer ahí es pinchar continuar. Fecha de inicio de actividades. ¿Ya? La fecha, ustedes la pueden definir aquí 60 días hacia atrás. Yo hoy puedo decirle que el 1 de diciembre yo quiero empezar con la fecha de inicio de actividades. Y parto las facturas que compré el 2 o que compré el mismo 1, me sirven, ¿no es cierto?, para generar incorporarla a mi registro de compra. Ahora, si yo, por ejemplo, creé la empresa el 5 de diciembre y hoy día estamos a 16, los días que puedo hacia atrás es hasta el 5 de diciembre. No puedo hacer el inicio de actividades de mi empresa el 4 porque no estaba creada. ¿Ya? Los 60 días son con el límite de hasta la fecha de creación de la empresa. Y si la empresa es más atrás, puedo solamente hasta 60 días. Ingrese descripción de las actividades. Ahí la descripción de las actividades es la glosa descriptiva. Como yo les decía, hay muchos códigos, pero las actividades de los empresarios son muchas, diversas, entonces uno tiene que buscar el código más adecuado, pero en la descripción, en el resumen, ¿no es cierto?, de las actividades, se tiene que definir específicamente lo que se va a hacer. ¿Ya? Porque además, esa glosa descriptiva es la que va a aparecer en los formularios, en los documentos tributarios electrónicos, en las facturas, en las boletas. No van a aparecer los giros, van a aparecer la glosa descriptiva. ¿Ya? Por eso tiene que ser clara esa glosa. Luego, dentro de las actividades, ¿no es cierto?, me pregunta el servicio, según los documentos tributarios a usar, seleccione la actividad económica que desarrollará en el corto plazo. ¿Ya? En el corto plazo. Porque algunos emprendedores, ¿no es cierto?, dicen, mira, yo tal vez voy a sembrar papas, pero en algún momento puede que me dedique a hacer el transporte de pasajeros. Y voy a seleccionar el giro de transporte de pasajeros, pero eso lo tengo pensado para hacerlo en 10 años más. ¿Ya? Entonces, en el corto plazo, definir qué es lo que van a hacer ahora. Los giros se pueden agregar y se pueden quitar en cualquier momento. Yo agrego un giro ahora y al minuto después lo puedo sacar o viceversa. Entonces me pregunta, ¿usaré documentos de primera categoría afectos a IVA en este recuadro? Aquí. En el segundo me dice, usaré documentos de primera categoría exento o no afectos a IVA. Y acá me dice, usaré documentos de segunda categoría solo para personas naturales y sociedades limitadas. ¿Ya? Dependiendo de lo que seleccione, me va a mostrar los códigos asociados. Si yo le digo que
Ahí sí. No, otra vez nos fuimos, nos Sí, corrimos. se ve. Ahí sí. Inicio de actividades. Ya. Si mi actividad es exenta, ¿no es cierto?, que no es afecta a IVA, seleccionaré aquí y me va a mostrar solamente los códigos no afectos. Si mi actividad es afecta, seleccionaré estos y me mostrará, me dejará fuera los exentos. ¿Ya? Y puede inscribir hasta 7 códigos. ¿Ya? Pero no necesariamente tienen que serlo todos. Puedo iniciar uno y después voy agregando y quitando dependiendo de cómo vaya realizando. Y los códigos son esos, el listado que vimos en delantito. ¿Ya? Selecciono, digo ya yo quiero hacer cultivo de maíz, seleccionaré el código que relaciona a eso. Quiero hacer gestión, seleccionaré el giro asociado. Si no encuentro el giro para mi actividad que quiero hacer, buscaré el que más se le parece. ¿Ya? Y en la glosa descriptiva diré lo que voy a hacer exactamente. Después viene las direcciones. Antes, en el paso anterior de los códigos, hay actividades que son afectas y exentas, y hay códigos que están clasificados como genéricos, que pueden ser de una o de otro. ¿Ya? Entonces, si yo quiero mi actividad que sea exenta, voy a seleccionar esa opción y no el de afecta, para que dentro de lo que, como es genérico, me lo va a mostrar en los dos. ¿Ya? Para que no me lo clasifique, porque puedo decir, actividad afecta, lo pincho ahí y está mi código, me lo va a dejar afecto, para si yo lo quería exento. Entonces debo pinchar en el recuadro de exento. Como es genérico, insisto, me lo va a mostrar en ambos lados. Después vienen las direcciones, y aquí, ¿no es cierto?, yo tengo que tener listo mi contrato o el documento que acredita el uso del domicilio que yo voy a poner aquí. Si no, tampoco me va a dejar pasar la página, no me va a dejar terminar el inicio de actividades. Por lo tanto, tengo que tener resuelto el tema del domicilio. Y el domicilio se acredita de 3 maneras. Uno, con escritura con título de propiedad. Cuando la sociedad o el RUT que estoy inscribiendo es dueño de esa propiedad. Segundo, es con contrato notarial, donde el dueño o dueña le arrienda por un canon para uso comercial esa dirección. ¿Ya? Contrato notarial. Eso es, y en ese caso se necesita el RUT del propietario y el rol de la propiedad, en ambos casos, en todos los casos en realidad. Y el tercero es una cesión de uso donde no hay un canon de por medio, es decir, donde el dueño o dueña de la propiedad va a la notaría y da una cesión, una autorización para que ese domicilio se ocupe como un domicilio comercial. ¿Ya? Primero, dueño, ¿no es cierto?, escritura. Segundo, arriendo, canon, valor a pagar. Tercero, cesión de uso, no hay canon, solamente es la autorización para que se pueda utilizar el domicilio. ¿Ya? Y llenar los campos ahí con si es propietario, ¿no es cierto?, el RUT del propietario. Bueno, aquí da la opción de contrato de arriendo, cesión de uso. Si dice contrato de arriendo, se habilita el monto del arriendo, ¿eh? que se tiene que ingresar ahí. Y los datos que corresponden. Los domicilios, el domicilio postal y la dirección urbana. El domicilio postal es dónde quiere que le llegue la correspondencia, y la dirección urbana es, ¿no es cierto?, la dirección física. El domicilio postal generalmente se utiliza cuando yo quiero que me llegue a alguna casilla. ¿Ya? Y la dirección urbana es el domicilio físico.
la declaración de actividades donde me dice el capital enterado como un resumen, ¿ya? Donde está el giro habilitado, que es el código, empresa de traducción e interpretación, primera categoría, afecto a IVA, sí. ¿Requiere título? No. La descripción de la actividad, prueba. Pero aquí la descripción es la que tiene que ser la específica, ¿ya? En este caso puede ser empresa de traducción e interpretación, pero ¿de qué? Pongámosle un poquitito más, ¿ya? Donde sea específico. Primera categoría, efecto IVA, segmento microempresa. Todo eso lo asigna el servicio. Declaro, ¿no es cierto?, que la información ingresada es verdadera y si no, asumo la responsabilidad. ¿Está seguro de efectuar el inicio de actividades? Y aparece el certificado de inicio de actividades de primera categoría, ¿ya? Para los casos de inicio de actividades de la primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta, el sistema le indicará las acreditaciones pendientes que resulten, ¿no es cierto? Aquí aparece los datos, afecto a primera categoría, o sea, de primera categoría, afecto a IVA, y acá dice acreditaciones. Domicilio, deberá presentar la siguiente documentación. Ahora el servicio pide subir el contrato, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener el contrato escaneado, notariado en PDF. Y se sube la documentación, ¿ya? Y lo otro importante que se debe hacer es que el contribuyente debe tener presente que para la emisión de documentos que dan derecho a crédito fiscal, debe solicitar la verificación de actividad, ¿ya? ¿Qué es la verificación de actividad? Que es distinta a la verificación de domicilio, ¿ya? La verificación de actividad es que si yo le digo que voy a instalarme con una panadería, el servicio me pide, bueno, acredíteme que usted va a instalar una panadería. ¿Cómo lo acredito? De varias maneras. Una, con una factura donde compré una máquina amasadora, con una factura donde me compré una máquina revolvedora, una factura donde me compré un horno, ¿ya? ¿Para qué me voy a comprar una máquina? Si estoy diciendo que voy a hacer pan y me compro una máquina revolvedora industrial, ¿no es cierto? Ya, sí, está bien, corresponde, ¿ya? ¿Puedo hacer algún negocio con un contrato, digamos, con algún negocio y decir, ¿sabe qué? Yo voy a fabricar pan y le puedo entregar 10 kilos diarios. Hagamos un contrato, ¿ya? Se compromete la persona, ¿no es cierto?, el panadero, a entregar 10 kilos de pan al negocio de Juan Pérez. Ese contrato sirve para acreditar la actividad. Una cotización. ¿Sabe qué? Yo necesito que me cotice cuánto me sale que me entregue diariamente 10 kilos de pan por un año. Le hago la cotización, esa cotización también sirve para acreditar la actividad, ¿ya? Es que Impuestos Internos quiere saber que si usted dice que va a hacer algo, realmente sea eso lo que va a hacer. Y se emite el certificado del inicio de actividades. Y eso se puede consultar en internet, en la página del servicio. Generalmente a veces algunas instituciones dicen, mire, tráigame la carpeta tributaria, tráigame el balance y tráigame el inicio de actividades. Y el inicio de actividades se hace una sola vez y a veces han pasado 10 años. Entonces uno puede ir a la página del servicio, contar del año 2016, puede encontrar ese documento ahí. Preguntas, dudas. Tirar alguna consulta de ¿Se los que están aburrieron? participando, de resolver las dudas que tengan. Don Hernán, respecto de las compras, una vez que la empresa haya hecho inicio de actividades, ¿puede ya realizar compras con factura? Las compras incluso las puede hacer hasta 60 días antes de hacer inicio de actividades.
Yo hago inicio de actividades hoy día, ¿no es cierto? Pero hace un mes atrás estuve remodelando mi local y compré con factura porque el RUT me lo dio cuando creé la empresa en tu empresa en un día. Entonces puedo hoy día decirle que mi inicio de actividades es 60 días hacia atrás. Y ahí incluyo las facturas que compré en ese periodo. Si le digo que mi inicio de actividades es hoy día y ayer compré una factura grandota, esa factura queda afuera. Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, yo, Denis, adelante. Hernán, o sea, son muchas las cosas que estoy adquiriendo, conocimientos nuevos. Yo creo que cuando me ponga en práctica me van a saltar muchas dudas más, pero es muy claro, es muy sencillo seguirlo, Hernán, lo felicito, muy bueno. Muchas muy gracias. Muchas gracias. Mira, pero mi pregunta va más allá, o sea, o antes. Yo estamos con una amiga más haciendo mermeladas, cada una en su casa. Nos ha ido re bien y con la venta de miel, pero queremos formalizar esta sociedad porque tenemos un proyecto a futuro a realizar, pero nos acomoda mucho esta situación de que cada una lo realice en su casa, entonces por lo tanto tenemos que o bien definir si dejamos un taller de elaboración o cada uno seguir en sus casas. Entonces para eso, por lo que usted contó acá, nos convendría una IRL, ¿cierto? No. ¿No? Una sociedad por acciones. Si usted me pide, me dice, ¿cuál forma jurídica es la más conveniente actualmente? Una sociedad por acciones. Una IRL es una empresa individual de responsabilidad limitada. Por lo tanto, es una persona la que participa. Esa persona, ¿no es cierto?, si quiere incorporar un socio o una socia nueva, no puede hacerlo. Tiene que transformar la sociedad a una limitada o a una sociedad por acciones. Pongámonos, la sociedad, la IRL, ¿no es cierto?, tiene como objeto uno solo. O sea, ¿ya? La sociedad por acciones puede incorporar uno o más objetos. Y para operar y la confección de la mermelada, ¿Ya? y en este momento la estamos haciendo en nuestra casa, y para formalizar y sacar el permiso sanitario y todos los controles que uno tiene que hacer, ¿podríamos las dos actuar en cada uno en su casa? Sí, el tema es que tienen que definir una dirección. No pueden Exacto, definir dos direcciones. exacto. ¿Mm? Y tenemos Y si usted dice una IRL para que cada una serían dos empresas distintas, ¿ya? Y cada una debería cumplir el requisito sanitario. Tienen que definir un local donde van a hacer todo. Perfecto. Perfecto. Ok. Y nosotros tenemos la posibilidad de irnos a vivir en 2 años más fuera. ¿Esta sociedad por acciones también podría funcionar con todo su movimiento fuera? Fuera de Chile, Exportar, ¿sí? claro, claro. No se necesita cambiar la sociedad ni nada si nosotros queremos enviar mermeladas a Estados Unidos, por ejemplo, o miel a Estados Unidos. ¿Pero quiere enviar o quiere trabajar desde allá? Queremos empezar enviando y después trabajar desde allá. Ya. Ahí hay que, para enviar no hay ningún problema porque hay que ver el tema de exportación, ¿ya? Tiene que cumplir con todos los requisitos que piden para exportar temas que son comestibles, ¿ya? Perfecto. Tiene que cumplir una serie de resoluciones ahí y el tema del servicio de salud. Sí, claro. Luego, si usted quiere hacer una actividad desde fuera de Chile, cambia el tema tributario, la forma de tributación, ¿ya? Es distinto cuando yo fijo mi domicilio, ¿no es cierto?, en Chile, pero cuando estoy en el extranjero y estoy fuera con mi domicilio,
y estoy percibiendo ingresos en Chile, ¿no es cierto?, tiene una tributación distinta. Perfecto. Ya. Entonces usted me dice sociedad por acciones. Siempre. Perfecto, siempre. Ya. Pero este costo es mucho más caro que una IRL, y ahora con la nueva ley que tienen los municipios, se hace mucho más fácil la IRL, ¿cierto? Ah, ya, no. El costo es, ya sé por dónde va. El costo es el mismo, ¿no es cierto?, en términos de los estatutos y todo eso, ¿ya? Pero sí tienen unos beneficios cuando yo cuando quiero hacer inicio de actividades, ¿no es cierto?, puedo ir primero a la municipalidad como persona natural y decir que me quiero constituir como una microempresa familiar, ¿ya? Que no es una forma de formalización, valga la redundancia, sino que es un beneficio que se obtiene y para eso tiene que cumplir algunas características y condiciones. ¿Quién puede acogerse a una microempresa familiar? ¿Una persona natural o una EIRL? Porque es una empresa individual, ¿verdad? Sí, claro. Una sociedad por acciones no puede acogerse a una MEF. Perfecto. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que la patente, que vale 130.000 pesos aproximadamente al año y que se paga en 2 cuotas semestrales, le salga 4 lucas. ¿Ya? Pero para hacer MEF, ¿no es cierto? Usted va a la municipalidad, dice yo quiero inscribirme, hacer inicio de actividades como MEF, no tiene que hacerlo en el servicio, sino que va a la municipalidad, llena un formulario y con ese formulario se va al servicio de impuesto interno y queda lista, constituida como MEF. Los requisitos, ¿no es cierto?, para el tema de la patente le va a costar muy poquito. El tema de la resolución sanitaria, ¿no es cierto?, a las MEF es exactamente igual, solamente que se evita el informe sanitario. Perfecto. Se facilita un poco más el trámite. Pero para hacer MEF tiene que cumplir requisitos. La actividad tiene que realizarse en el domicilio del jefe de hogar. No tiene que tener más de 5 trabajadores externos a la familia. Exacto. No puede si vende, tiene que vender menos de 1000 UFs. 1000 UFs. Ah, eso no lo sabía. ¿Ya? Entonces, muchas personas se han constituido como MEF y al año siguiente pagan 4.000 pesos por la patente y al año siguiente, ¿por qué la municipalidad me cobró 130 la patente con 60 lucas por semestre? Porque vendió más de 1000 UF. De 1000 UF, claro, Entonces eso no lo perdió la sabía. condición de MEF. Exacto. Eso, la MEF está pensada para cuando uno es pequeñito, cuando hace Eso lo- actividades en la casa. Perfecto. Ok. En ese caso, entonces, ¿qué es mi realidad? Que soy muy chiquitita, me convendría primero, o sea, hacer la IRL con la ley MEF. Por el tema de costos de patente y de permisos sanitarios que se disminuyen al ser MEF. ¿Ya? Perfecto. Después puede hacer la migración, perdón, la transformación. Después se puede hacer. Y eso ahí me Claro. convendría una sociedad por acciones. Don Siempre. Hernán, la última pregunta. Y yo como IRL puedo postular también a fondos, ¿cierto? Como Cercotec y Corfo. Sí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Gracias, Glenis. No sé si existe alguna otra consulta entre los participantes que aprovechen esta instancia o quedó todo súper clarito. Bueno, ¿por qué yo soy partidario de la sociedad por acciones más que de las limitadas? Por ejemplo, la IRL no permite obviamente el crecimiento, producto de que no permite nuevos accionistas o socios.
el giro que lo limita, el objeto que lo limita solamente a uno, si el constituyente de la IRL fallece, la empresa agoniza por un año y al final de ese año muere. ¿Ya? Se tiene que hacer un proceso de liquidación que no puede extenderse más allá de un año. Por lo tanto, fallece el titular, se tiene que liquidar la empresa. Una sociedad por acciones, fallece el titular y la empresa es heredable, puede seguir continuando. No hay problema en que continúe. Beneficios tributarios, por ejemplo, los socios de las empresas de responsabilidad limitada no pueden emitirle boleto de honorario a su empresa. No pueden contratar familiares menores de 18 años, las limitadas. Las empresas de sociedad por acciones, que es una empresa de capitales y no de personas, como la IRL, pueden emitir boletas de honorario a la empresa por actividades desarrolladas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con actividades del giro, y pueden contratar familiares. Perfecto. Ahí Carmen Rodríguez nos dice muchísimas gracias por la información. Es un placer. No sé si Muchas existen algunas más consultas ahí. No pueden escribirlo en el chat, no hay problema, lo podemos leer. Marisela, este curso va a estar grabado, ¿cierto? Para poder recurrir a él cada vez que empiece a ser mi sociedad. ¿Sí? Sí, sí. Se lo vamos a compartir. No hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Te agradezco un montón. Gracias a usted, señora Gleiss. Si no existen más consultas, entonces yo creo que vamos a ir dando por finalizada la actividad del día de hoy. En el chat vamos a compartirles la encuesta del taller. Ahí Constanza igual va a proyectar en la pantalla un código QR que ustedes pueden escanear para que puedan evaluar esta actividad. Para nosotros es importante ir teniendo retroalimentación de la opinión que tienen ustedes de todos los talleres y actividades que a diario se imparten en el centro de negocios, que son alrededor de 20 mensual, ¿ya? Y también es importante saber qué otros temas les gustaría que abordáramos, ya sea en esta área como en otras, ¿ya? Así es que, sin más que agregar, agradecerle a don Hernán por la disposición que tiene cada vez que nos dicta cada taller, ¿ya? Y agradecerle igual a todos los que participaron hoy día. No sé si existe alguna otra consulta o no. Si no, vamos a dar las buenas tardes. Que no. Muy bien, Ya, pues, que tengan unas muchas felices gracias. fiestas. Igualmente, don Hernán, que esté bien. Gracias. Gracias a todos, Gracias. a Leslie, ahí, a María, a Clara, que estén muy bien. A Catherine Carrillo, que está ahí. Saludos Estés a bien, Catherine. Catherine.